Hola, soy el alumno Brian Aaron Caicedo y en este video voy a explicar sobre circuitos rectificadores, circuitos limitadores y de fijación de amplitud. Circuitos rectificadores. Un rectificador es el elemento o circuito que permite convertir la corriente alterna en corriente continua. El tipo más básico de rectificador es el rectificador monofásico, de media onda, constituido por un único diodo entre la fuente de alimentación alterna y la carga. Se lo utilizan en fuente de alimentación de los equipos electrónicos. Aquí en esta figura podemos observar un circuito rectificador en la vida real. Tipos de circuitos rectificadores. Existen varios, como son circuito rectificador de media onda, circuito rectificador de onda completa, circuito rectificador en puente y circuito rectificador de pico. Circuito rectificador de media onda. Es construido con un diodo, ya que éste puede mantener el flujo de corriente en una sola dirección. Se puede utilizar para cambiar una señal de corriente alterna a una de corriente continua. En la figura se muestra un circuito rectificador de media onda. Cuando la tensión de entrada es positiva, el diodo se polariza en directo y se puede sustituir por un cortocircuito. Si la tensión de entrada es negativa, el diodo se polariza en inverso y se puede reemplazar por un circuito abierto. Por lo tanto, cuando el diodo se polariza en directo, la tensión de salida a través de la carga se puede hallar por medio de la relación de un divisor de tensión. Circuito rectificador de onda completa. Un rectificador de onda completa convierte la totalidad de la forma de onda de entrada en una polaridad constante. Esta puede ser positiva o negativa en la salida, mediante la inversión de las porciones, que estas también son llamadas semiciclos, y también puede ser negativa o positiva de la forma de onda de entrada. En el circuito vemos un transformador que convierte la tensión alterna de entrada en otra tensión alterna del valor deseado. Esta tensión es rectificada durante el primer semiciclo por el diodo D1 y durante el segundo semiciclo por el diodo D2, de forma que la carga R le llega a una tensión continua, pulsante, muy impura, ya que no está filtrada ni estabilizada. En este circuito tomamos el valor de potencial cero en la toma intermediaria del transformador. Rectificador de onda completa, tipo puente de doble gres. Se trata de un rectificador de onda completa en el que, a diferencia del anterior, solo es necesario utilizar el transformador si la tensión de salida debe tener un valor distinto de la tensión de entrada. A fin de facilitar la explicación del funcionamiento de este circuito, vamos a denominar D1 al diodo situado más arriba y D2, D3 y D4 a los siguientes en orden descendente. Durante el semiciclo en el que el punto superior del secundario del transformador es positivo con respecto al inferior de dicho secundario, la corriente circula a través del camino. Rectificador de pico. Una forma sencilla de reducir la variación de voltaje de salida es poner un condensador en paralelo al resistor de carga. Se demuestra que el condensador de filtro sirve para reducir considerablemente las variaciones de voltaje de salida. En la figura A vemos un sencillo circuito utilizado para ilustrar el efecto de un condensador de filtro. En la figura B vemos una onda de entrada y de salida, suponiendo de un diodo ideal. Notamos que el circuito produce un voltaje de CD igual al pico de la onda senoidal de entrada. El circuito se lo conoce por lo tanto como rectificador de pico o detector de pico. Circuitos limitadores y de fijación de amplitud. Circuitos limitadores. Un limitador o recortador es un circuito que, mediante el uso de resistencia y diodos, permite eliminar tensiones que no nos interesen para que no lleguen a un determinado punto de un circuito. Mediante un limitador podemos conseguir que a un determinado circuito le llega únicamente tensiones positivas o solamente negativas. Aquí podemos observar la siguiente figura, que es la curva característica general de transferencia, que describe un doble limitador, es decir, un limitador que funcione en los picos positivos y negativos de la onda de entrada. Existen limitadores sencillos, por supuesto. El condensador nivelado o restaurador de CD. Si en el circuito básico rectificador de pico se toma la salida en los terminales del diodo en lugar del condensador, resulta
un interesante circuito con aplicaciones importantes. El circuito que recibe el nombre es de restaurador de CD, como se ilustra en la figura, alimentando con una onda cuadrada debido a la polaridad en que se conecta el diodo, el condensador de carga al voltaje DC. En el siguiente video vamos a estudiar sobre lo que es estructura física y modos de operación del transistor NPN en el modo activo.